Hola, soy la profe Gretel de Tu Voz Actual y en esta ocasión vamos a explicar el análisis del cuento Cosas de Indias en Más abajo de la piel. Hay que entender que este análisis se basa en la propuesta de Jorge Ramírez Caro y Silvia Solano para el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica con respecto al análisis de los textos literarios en nuestro país. Es un análisis particular. La propuesta novedosa no recomienda que los estudiantes se aprendan de memoria estos análisis, sino que hagan sus propias lecturas. Esto es solo un ejemplo de cómo puede llegar a analizarse un texto literario. Para empezar, se analiza la fase de ubicación, que es la primera fase que estos autores recomiendan. Esta fase de ubicación implica analizar un poco la vida del autor, ¿verdad? Que es un escritor costarricense, de 1933 nació, es un escritor vivo en este momento 2022. Y fue psiquiatra, escritor, empresario, diputado, expresidente de la República incluso. Se trata de un hombre que tuvo una gran trayectoria, ha tenido una gran trayectoria para mejorar la calidad de vida de los costarricenses en general, tanto en su historia profesional como en programas de televisión que él mismo dirigió. Y pasó su infancia en el Caribe de Limón, lo cual probablemente explica el contexto, el espacio geográfico en el que se ubica la historia. Esta zona de Limón en los años 50 está habitada mayoritariamente por población afrodescendiente e indígena, trabajadores de los campos bananeros y otras zonas rurales. Durante el siglo anterior llegaron a la zona personas estadounidenses y europeos como propietarios ferroviarios y de la United Fruit Company, entre otras empresas. Todos de alguna manera dueños de los procesos agrícolas y de los sistemas de desarrollo y progreso de la provincia. Con respecto a la fase natural, que es la fase que sigue, para poder hacerla implica hacer una lectura concienzuda del texto y por eso vamos a devolvernos a leer el cuento. El cuento es un texto muy pequeñito, es este que está acá en esta página, así que invito a que haga una pausa al video para que lo pueda leer. Una vez que leen el cuento, entonces vamos a continuar con el análisis. Aquí tenemos una serie de ideas. Las ideas de la fase natural pueden ser explícitas, o sea, literal, lo que usted encuentra en el texto, o pueden ser algunas valoraciones o conclusiones que usted logre hacer después de hacer un análisis implícito. Aquí hay solo algunas ideas basadas en estas citas. Hay que tener claro que tanto las ideas implícitas como las explícitas deben sustentarse literalmente en el texto. Estamos en la fase natural y es información que está en el texto. No debemos agregar información extratextual porque puede implicar procesos de análisis erróneos en las fases siguientes. También es parte de la fase natural el análisis de los personajes y el glosario. Con respecto al glosario, yo siempre recomiendo trabajar los conceptos por contexto, tratar de entenderlos mientras se lee. Pero también conviene definitivamente revisar los conceptos después para estar seguros de que la lectura que se hizo es la correcta. En la fase natural también se analiza la problemática. En este caso es claro que es una problemática social, porque una mujer indígena sufre la violencia de su marido contra ella y contra los niños con características indígenas. Y eso hace que parezca justificarse la actitud del marido debido al concepto de masculinidad de la época y a, por supuesto, los conceptos étnicos también. Es parte de la fase de análisis, que es la siguiente fase del proceso, el paratexto. Recordemos que los paratextos son todos los textos que están a la par del texto. Llámese títulos, subtítulos, imágenes, epígrafe, epílogo, prólogo, todo lo que esté, digamos, colocado con el texto central, que en este caso es el cuento como tal, son para textos. Y el cuento tiene un título muy particular, Cosas de Indias, que claramente da un imaginario con respecto a la validación de las acciones de los personajes adultos, ¿verdad? De alguna manera se valida que las indias actúan como indias y los hombres que no son indios actúan como hombres que no son indios, ¿verdad? Y con características como específicas, ¿verdad? Entonces, eso es definitivamente un aspecto revelador en el texto de una vez a la luz del título. También es interesante estudiar los intertextos porque recordemos que son los textos dentro más bien del texto. Solemos creer que intertextos son las referencias a otros libros como la Biblia, el Quijote, los cuentos de hadas, Alicia en el País de las Maravillas. Pero también son intertextos los procesos históricos, como en este caso el proceso de colonización, que claramente tiene una serie de supuestos con respecto a las condiciones y características indígenas que se creía en esa época que era así y por eso se sustenta las acciones del cuento con base en esa ideología.
Por otra parte, tanto importante es lo anterior como la retórica en la fase de análisis. La retórica, recordemos que es el arte de expresarse de forma elegante. Por lo tanto, las figuras literarias son parte de la retórica. El uso de ciertas palabras y ciertas diminutivos, despectivos, ¿verdad? Ciertas nomenclaturas propias del idioma también son parte de la retórica. El uso de los signos de puntuación, que en este caso no es tan importante, y el uso de símbolos. Recordemos que los símbolos en realidad aportan una significancia mayor al concepto que se quiere transmitir, y aquí elegí estos dos símbolos precisamente por lo mismo. Por otra parte, tenemos la fase explicativa. En la frase explicativa, pues escogí este código de valores con estos 4 valores que claramente están marcando pues la sociedad que de alguna manera se describe y se critica en el texto. Entendamos que estos cuentos y el análisis literario en general no se trata solamente de decir, como han dicho muchos, es que no se debe leer tal cosa o no se debe poner a analizar tal cosa porque son problemas superados. No, más bien, el tema es que estas problemáticas que han existido a lo largo de la historia de la sociedad se deben analizar para visibilizarlas y para reconocer que no deben seguirse dando. Pero bueno, este código de valores entonces es el que explica, eh, pues de alguna manera, ciertas acciones en la trama. También los sistemas de dominación. Recordemos que cuando hablamos de sistemas de dominación hablamos de un análisis de los grupos de poder que se posicionaron por encima de grupos que fueron dominados. Por eso, entonces hablamos de colonialismo, machismo, patriarcado y racismo. Los 4 conceptos están claramente identificados en este texto. Y por último, tenemos parte de la fase explicativa, las cogniciones y las implicaciones. Aquí quiero aclarar que las cogniciones, que a su vez son estereotipos, son los estereotipos presentes en el texto, lo que sucede exactamente en el texto a manera de juicios de valor que el lector reconoce, que puede explicar y que son evidentes en el texto. Mientras que las implicaciones son entonces el resultado, o más bien la explicación generalizada o ideológica de esos estereotipos o de esas cogniciones. Entonces, notamos cómo, por ejemplo, hay cogniciones y prejuicios asociados a la mujer, asociados al hombre y asociados al indígena, que son claramente reconocidos en el texto, y que hay elementos propiamente en el texto. Vea que aquí les puse unas citas y les puse también una explicación general, porque cuando uno analiza, a veces debe usar la cita para sustentar lo que está afirmando, pero también puede explicarlo con sus palabras. Y por último, las implicaciones, que son los procesos, como les decía, de análisis, las ideas que resultan, las ideologías que se convierten en afirmaciones del inconsciente colectivo y que tanto daño hacen porque sustentan precisamente los procesos prejuiciosos y estereotipados contra muchos grupos sociales. Aquí tenemos algunas ideas que también puede ayudarle a tener una idea clara de cómo se trabajan las implicaciones. Muy bien, soy la profe Gretel y le deseo mucho éxito en sus proyectos.